The Gulf of America, The USA Canal, Greenland, el rey va desnudo, ahora sí, ¿de cuál fumó Trump? No fumó de ninguna. Él está tomando el poder por primera vez, fíjate. Esto es muy curioso. Mucha gente dice que en su primer mandato, Donald Trump no hizo nada malo, ¿no? Ni siquiera inició guerras, que eso lo ponen como si fuera así ay, todos hacen guerras, ¿no? Sí hizo, y bombardeó Yemen, y empeoró las cosas en Afganistán, sí hizo la guerra. Pero Donald Trump llegó con poca idea y solo un ideólogo profundo a su lado, que es Steve Bannon, el actual cabeza pensante de la ultraderecha. Se atrajo a gente de la derecha, pero que no eran tan irracionales, ni tan bestias, ni tan brutos como él. Y pienso en el caso de Bolton, por ejemplo. John Bolton es un militarista, es un guerrerista, es un imperialista, es un sujeto súper despreciable que se sale corriendo, lo llaman como asesor de defensa a la Casa Blanca, y sale corriendo unos meses después diciendo: no, este tío está loco y nos va a meter en un lío. Lo está diciendo John Bolton, ese bigote que ha proclamado la necesidad de matar a un montón de personas y de emprender un montón de guerras. Y propio John Bolton estaba horrorizado, o Chris Christie, o tantas personas de derecha, los generales de derecha que estuvieron tanto como secretarios de defensa como asesores de defensa con Donald Trump, que te dicen que es un fascista. Y no es que ellos sean precisamente socialdemócratas, no lo son. Pero Donald Trump no ejerció el poder como él hubiera querido, porque no tenía una base. Su única base medianamente seria era precisamente la Heritage Foundation, que se concentró en recomendarle a los jueces que debía nombrar para la Suprema Corte, de modo que se quitara a las estadounidenses el derecho al aborto. En eso se centraron únicamente, y por eso le dieron ellos, los candidatos a jueces en todo Estados Unidos, pero fundamentalmente en la Suprema Corte, todos los candidatos de Trump fueron candidatos recomendados por la Heritage Foundation. Pero Trump, en ese mandato, legitima una derecha que estaba más bien escondida por vergüenza. Una derecha medianamente nazi, ¿no? Cuando los nazis se manifiestan en Virginia y hay un enfrentamiento, y al día siguiente un nazi entra en una manifestación de antinazis y se lleva por delante gente con un coche, y eso no solo lo hacen los islamistas, también lo hacen los cristianos estadounidenses. Donald Trump dijo: hay gente muy buena en ambos lados. Si un lado es un lado absolutamente nazi, que hizo una marcha de antorchas a la manera de las reuniones de Nuremberg del partido nazi en 1932 y desde el 28. Entonces, en estos 4 años de Biden se ha recompuesto la derecha estadounidense de una manera alarmante. Ahora van a ejercer plenamente el poder. No se ha preocupado por poner al frente, no sé, del medio ambiente a alguien que tenga alguna idea de medio ambiente, o de defensa a una persona que tenga una mediana idea de la defensa, o en inteligencia nacional a una persona que sepa del manejo de la inteligencia. De hecho, ha puesto o está nominado a una mujer que está absolutamente entregada a Irán, a Siria, o bueno, a Bashar al-Assad y a Putin, que es considerado un activo de Putin, a la que la televisión rusa ha llamado la novia de Rusia. Están dispuestos a ejercer el poder con absolutamente todo. Y entonces las visiones imperiales, que nos pueden sonar ridículas a nosotros, a mí me parecen enormemente peligrosas. ¿Cuáles son? Primero, apoderarse de Canadá. Ayer una ministra, una miembro del Parlamento, les hizo un pequeño discurso diciéndole a Donald Trump: mira, a ver, nosotros tenemos sanidad gratuita y universal. No queríamos cambiarlo por el sistema que tiene Estados Unidos, porque nuestra esperanza de vida es esta y la de Estados Unidos es más baja. Bueno, nuestra mortalidad infantil es esta, la de Estados Unidos es más baja. Porque nosotros tenemos un índice de homicidios
entre los más bajos del mundo, y el tuyo es el más alto del mundo, por lo menos del mundo desarrollado, y está entre los más altos, junto con cosas como las de Centroamérica o México, ¿no? Eh, Tenemos las leyes de control de armas que ustedes no quieren promulgar, nuestras mujeres tienen derecho al aborto, y generalmente cuando se habla de países donde la gente quiere vivir, pues, Canadá está entre los primeros 5. Es cierto, yo tengo 2 hijas que son ciudadanas canadienses ahora, y sé cómo se vive en Canadá, y pues, hombre, se vive bien, y por lo menos vive sin miedo, que en Estados Unidos, siempre lo he dicho yo, una de las razones que más por las que no viviría en Estados Unidos es porque yo no me atrevo a mandar a mi hijo todos los días a la escuela con miedo a que no regrese porque alguien decidió que había que dispararles a los chicos. Entonces, lo de Canadá es un poco más enloquecido como Estado 51, cuando como país es más grande Canadá que Estados Unidos. El Estado 51 sería más grande que los otros 50 estados sumados. Pero el caso de Groenlandia es distinto. Por el caso de Groenlandia, Donald Trump ayer fue o anteayer, no me acuerdo, en una conferencia de prensa enloquecida que dio, dijo que no descartaba el uso de la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia. Y aquí, si me preguntan sobre la posición de Europa, vienen situaciones interesantes. Dinamarca es uno de los países fundadores de la OTAN. En su artículo quinto, que es el que más importa del Tratado de la OTAN, el artículo quinto establece que cualquier miembro que sea atacado deberá ser defendido por todos los demás miembros, lo que hace un pacto de defensa mutua. Y no excluye que uno de los atacantes sea miembro de la OTAN. Claro, en el 1948, cuando organizaron esto, a nadie se le ocurrió que un país de la OTAN pudiera decidir atacar a otro. Pero si utilizara la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia, todos los países de la OTAN tendrían que defender a Dinamarca, que es quien tiene el dominio sobre Groenlandia. O sea que la Tercera Guerra Mundial podría empezar así y no con Putin. Es absolutamente locos. Y finalmente el Canal de Panamá. Sobre el Canal de Panamá dijo además una cantidad de mentiras brutal Donald Trump. Aunque no haga nada, y yo creo que sí va a hacer cosas, porque sí va a hacer intentos serios, sobre todo en el caso de Groenlandia y el Canal de Panamá. Su táctica es la de generar miedo, la de aterrorizar, la de empujar, la de ser el bully del barrio. Y ahora lo hace con mucha más conciencia del poder que está ejerciendo, con un apoyo de todos los grupos de la derecha estadounidense, salvo los pocos sensatos que quedan, eh, y no tiene por qué no hacerlo. No tiene nada que lo detenga, y menos cuando tiene además ahora el apoyo, por lo menos de los 3 hombres más ricos de los Estados Unidos, de Elon Musk, Jeff Bezos y el señor Zuckerberg. Así que es enormemente preocupante lo que escuchamos el día de ayer. Europa es la única esperanza, de verdad. Un mundo sin la Unión Europea en este momento sería aplastado por las dos quejadas de una pinza brutal. La de Putin, que desea nuevamente el imperio ruso hasta media Europa, si no es que toda Europa, que es lo que quiere Dugin, y Estados Unidos, que a través de Donald Trump quiere reeditar incluso cuestiones en las que no participa desde la guerra de Estados Unidos contra España, cuando se hizo con Guam, con Cuba y con Puerto Rico. Fue la última expansión territorial que tuvo los Estados Unidos. Estamos hablando de 1898. Quien se ha expandido territorialmente después brutalmente ha sido Rusia. La fuerza de Estados Unidos obviamente se ha ejercido de otro modo, pero no mediante la expansión territorial. Y de pronto Donald Trump regresa y quiere regresar al siglo XIX, cuando Estados Unidos se quedó con 2 millones de kilómetros cuadrados del territorio mexicano, más años después, 50 años después, con las últimas posesiones españolas
en Oriente y en América. Filipinas se me olvidaba, por supuesto. Y si no lo para Europa, no lo va a parar absolutamente nadie. Por lo peor del asunto es que él admira a Vladimir Putin. No lo olvide usted.